Bueno, vídeo reflexión quizás, o vídeo, vamos, que no viene a cuento, ¿no? A nivel de actualidad del Barça, no, sino es que es un tema para comentar relacionado con el fútbol, y es un aspecto que yo creo que muchas personas que o bien son nuevas o bien que no, yo no me las doy de sabiendo, yo no me las doy de sabio, de que mira, lo sé todo, sino porque son cosas que me voy dando cuenta con el pasar de los años y bueno, cosas que corrijo, ¿no? Cosas que siempre prefiero cambiar, corregir, a seguir centrado en la misma idea. Y es que hace poco, me parece que el año pasado, Xavi dio unas declaraciones porque le preguntaban sobre el tema fichajes, tema plantilla o algo así, y él contestó que me parece una respuesta muy acertada, y me parece que fue valorando a la plantilla, que son las plantillas, son las que ganan títulos, no 11 jugadores. Es decir, con esto lo que viene a ser un matiz importante, una aclaración, una respuesta a mucha gente. Bueno, una respuesta a mucha gente no, pero una respuesta a lo que viene a ser lo de que no necesitamos lo típico, 22 jugadores top, y que entre esos 22 jugadores top se peleen y compitan y todos tengan minutos, y no, quien gane esos minutos pues que vaya, y si no funciona este pongo al otro que también es buenísimo. Es decir, yo creo que en el mundo fútbol hay mucha gente que tiene en cuenta, por supuesto, dependientemente si eres Barça con un presupuesto enorme, o si eres Celta con un presupuesto mucho más reducido, Cádiz, independientemente del presupuesto que tengas, siempre yo considero que es bueno. En este caso voy a hablar de los equipos, por decirlo así, con más presupuesto, pero es aplicable yo creo que a todos en cierta medida, ¿no? Porque el presupuesto es importante en el fútbol. Siempre es importante tener, para mí, 11 jugadores titulares. Lógicamente un 11 inicial, un 11 de gala, que todo el mundo se sepa, que todo el mundo sepa ya qué plantilla vas a sacar, qué jugadores tal. Luego, en el banquillo, tener 3 jugadores que pueden ser perfectamente titulares, o te pueden dar muy buen nivel, digamos que un 8, un 7, un 8. 3, para mí, Y luego el resto de jugadores que tengas, que te puedan dar un nivel de 6, 7, o que la mitad del resto de la plantilla sean jugadores jóvenes, que tú vayas dando proyección, vayas dando oportunidades, minutos, entrando en rotación para los otros, para que descansen los músculos, descansen los titulares. Partidos vienen a ser de Copa, o partidos que ya están resueltos, pues así, o apostar imagínate que la Liga ya la has ganado, pues apostar más con los jugadores jóvenes y tal. Y son y claro, yo digo todo esto, y hay alguien que hasta este minuto pues le habrá dicho, bueno, estará en su cabeza, bueno, pero me está diciendo que tengo que tener plantilla justa. Yo te digo, sí y no, porque sí me parece que es una plantilla bastante justa, bastante, por decirlo así, que vamos, se te lesionan uno de gravedad y otro por 3-4 meses y estás jodido. Pero me parece que es una plantilla justa en cuanto a... incluso 15 jugadores pueden ser titulares, ¿no? Porque te he dicho 11 y luego 3 o 4. Pueden ser 3 o 4, dependiendo del contexto que tengas. Si tienes mucha más tranquilidad en el club, si vienes de ganar trofeos importantes, pues puedes permitirte el lujo de ir más justo. O si la exigencia es muy alta, pues ir con todo, dependiendo del contexto. Pero revisé el Barça de Guardiola, es fácil decirlo, porque había muchos jugadores top y aún así tenía estas mismas características, únicamente que un poquito más de margen, ¿no? Un poquito, yo diría que tenía 16, 17 titulares quizás. Pero me pasé a ver las plantillas que tenía el Barça, y el mejor ejemplo para mí y el que mejor recuerdo por eso, es el Barça de Luis Enrique, que tenía un 11 de gala que todo el mundo se sabía, porque en Liga era... Porque tenía lo que yo considero una plantilla idónea, con las herramientas idóneas, que es, tenés en la portería a un portero experimentado como Claudio Bravo, que encima es bueno bajo palos, y eso te da experiencia, y lo tienes un jugador contrastado y que por cierto nos dio muy buen nivel. Siempre yo tengo buenas palabras para Claudio Bravo en cuanto a lo que hizo en el Barça. Y después tienes a Marc-André ter Stegen, que en ese momento tenía 21 años o 20 me parece, y acababa de llegar al Mönchengladbach. ¿Qué tiene? Y luego puedes tener, incluso estaba Jordi Masip en su momento, y estaba otro jugador que se llamaba Guille Lara, que yo lo veo, estoy viendo en una página web, igual corríjanme. Pero bueno, la cosa es que tienes un portero experimentado, un portero en proyección, y otro portero que puede ser el tercero, que era del B en ese momento, y bueno, lo tienes ahí.
ya tienes una posición no doblada del todo, pero sí una posición muy segura, porque si mal no recuerdo, bueno, lo sé perfectamente, pero si mal no recuerdo, Claudio Bravo jugaba la Liga y la Copa y la Champions lo jugaba Ter Stegen. Luego pasamos en cuanto a la zaga, en cuanto a la zona defensiva, y ahora me puede decir, no, pero esta defensa se la sabe todo el mundo. Jordi Alba por izquierda, Daniel Alves por la derecha, y en el centro Piqué y Mascherano. ¿Qué tienes ahí tú como herramientas? ¿Qué tanto dices para que puedan dar un nivel notable? Bueno, pues para mí, los que dieron un nivel notable, para mí, bueno, para mí no, yo creo que cualquier persona que recuerde de manera objetiva, pues para mí fue Mathieu, que es un jugador que te suplía el lateral, que había mucha mofa con Mathieu, mucho hate, mucho fácil, que luego se descubría que fumaba y tal, no sé qué, que sí, puede caerte mal, pero para mí cumplió muy bien la papeleta, muy bien, al menos al principio. Yo recuerdo una papeleta que fue muy buena, y tienes un jugador que te puede cumplir tanto de lateral zurdo como de central, y para mí lo hizo muy bien. Después tienes a Vermaelen, que tuvo mala suerte con las lesiones, pero lo mismo, también cumple la papeleta como central y como lateral. Como lateral me parece bastante menor medida, pero algún partido recuerdo que jugó de lateral. Después tenemos, pero bueno, tuvo aquellos problemas físicos. Después teníamos a Marc Bartra, que en aquel momento tenía 22 años, que estaba pues surgiendo, ¿no? Tal, jugador joven, interesante, de la cantera. Y a Martín Montoya, que los dos os podéis decir, no, pero los dos nunca llegaron a ser tal, lo que... Por diferente contexto, pues no. Pero por lo que sea, por actitud lo desconozco. Pero la cosa es que teníamos jugadores jóvenes en proyección, mientras que los contrastados eran los titularísimos, y que poco a poco iban, por decirlo así, dejando, no iba a decir dejando de lado, sino haciendo un paso. Si las cosas se hacían bien, por ejemplo, Mascherano se fue dejando un muy buen rendimiento en el Barça. Y posiblemente, si con el desarrollo que había tenido Marc Bartra, podría haberse hecho con el puesto. No supimos llevar en ese momento una buena dinámica, pero bueno, pero poco a poco se podía haber hecho hueco perfectamente. Lo más difícil del fútbol es hacer una transición a un equipo nuevo. Poco a poco, cambiar un poquito las caras. Y por el otro lado teníamos a Dani Alves, que bueno, en su momento era el mejor del mundo, de los mejores del mundo en la posición. Y teníamos como recambio también a Montoya. Pero también teníamos de recambio a Adriano, que Adriano era un jugador que también le tengo que hacer algún vídeo. O sea, no hablando de él, sino este tipo de jugadores que tenían un rol secundario. Siempre yo matizo lo del rol secundario, porque no es lo mismo tener a Adriano de titular todos los partidos y tal, que a mí me parece un jugador bastante correcto, pero que era un jugador que te sabía solventar la papeleta muy bien. Es decir, no te voy a decir que wow, fue una locura, no, pero muy bien. Es decir, un jugador muy correcto, ambidiestro, que podía jugar tanto en lateral zurdo como en lateral diestro, y rindió bastante bien. Es decir, yo por lo menos quedé conforme con el rendimiento del jugador. Y luego aquí teníamos a Grimaldo con 18 años, surgiendo en la cantera. Teníamos a otros jugadores como Bagnac, Diagne, pero bueno, estos eran ya jugadores que en su momento no tenían tanto protagonismo, lógicamente, porque estaban estos. Y a mí me parece esto lo que es una muy buena gestión en cuanto a tener jugadores titularísimos y jugadores que te pueden solventar la papeleta, como son Adriano, Mathieu y Vermaelen también, pero porque por tener problemas físicos pues no le voy a poner así de primeras. Y Marc Bartra, por ejemplo, un jugador ahí joven que le puedes dar minutos. Después, en cuanto al centro del campo, tendríamos, bueno, por lo que ya conocemos, el Xavi, Iniesta, el Rakitic, Iniesta y Busquets. Y que es un centro del campo brutal. En aquel momento Rakitic tenía 25 años, Sergio Busquets también, inclusive Andrés Iniesta tenía 29 ya. Pero es que Xavi tenía un rol secundario. Xavi jugador, ahora se me hace raro comentarlo, pero Xavi como jugador tenía un rol secundario. Xavi no era titular, era un jugador de rotación. Y en ese momento nos aportaba muchísimo. En ese momento, cuando entraba Xavi en los últimos minutos o cuando tal, tú sabías que iba a haber un orden, una organización. Y en este caso también se fichó en su momento a Alex Song, que no acabamos de convencer. Teníamos a Halilovic en la cantera, que al final no fue lo que esperábamos. Tenían a Gumbau también de la cantera, a Samper también, jugador muy interesante en su momento. Teníamos a lo que veo bastante canterano, y teníamos jugadores muy muy interesantes. Y Sergi Roberto. ¿Qué vengo a decir aquí? Aquí quizás en el centro del campo ibas muy justo, sobre todo para el fútbol actual, lo que es la actualidad, tema calendario y tal, vas muy justo con esto, no puedes estar únicamente con 4 titulares y el resto niños prácticamente. No puedes tener eso. Faltarían aquí, por ejemplo, 2 centrocampistas más, o no, bueno, sí, dos, porque es que ahora son muchos partidos, sobre todo con esto que parón de selecciones y tal, y no sé qué.
Pero veis, por ejemplo, en esto se quedaría corto. Ahora hago una corrección respecto al principio. Esto se quedaría un poco corto. Aquí faltarían 2 centrocampistas más, como, no sé, en su momento tener aquí otro parecido al nivel de Rakitic y otro jugador de rotación que pueda, más o menos, con la misma función de Xavi. Más o menos. No digo que sea Xavi, sino en cuanto a rol de rotación. Y en la delantera, pues básicamente teníamos la mejor yo diría la mejor delantera por nivel individual que hemos tenido, y que yo creo que el fútbol ha tenido, honestamente. Si hay alguien que me puede decir otra, pues perfecto. Otra puede estar parecido, nivel parecido, pero no al mismo. Y a nivel individual, digo, no como 3, que también, entre comillas, porque luego deberíamos ver otros tridentes. Estaba Luis Suárez, mejor 9 de la actualidad, con 26 años. Messi con 26 años, pues mejor jugador de la historia en ese momento, segurísimo. Es que me acuerdo de esa temporada, fue brutal. Y Neymar con 21 años. Tenemos 3 jugadores top mundiales en su posición. Para mí, los mejores en su posición. Y teníamos en el banquillo a Pedro, que alguien me va a decir, no, pero ¿por qué tanto matizas el Pedro? Siempre lo mencionas a Pedro a veces, tal, porque me parece que era un jugador tan infravalorado, pero tan infravalorado, sobre todo por la afición culé. Yo recuerdo que en su momento también decía, bueno, pero Pedro queda un poco corto, no falta un jugador más, ¿no? Pero es un jugador que te podía jugar por ambos perfiles, era un jugador ambidiestro también, comprometido, trabajador. De hecho, siempre cuando se fue al Lazio, cuando se fue al Chelsea, salieron jugadores diciendo la profesionalidad que tiene Pedro, es increíble, este tío tan serio, tan profesional, tan tranquilo. Serio a nivel de seriedad profesional, no digo que en su vida será pase serio, no lo sé. Pero un tipo que siempre priorizó su carrera futbolística, y así ha durado. No sé hasta qué edad tiene ahora, pero tendrá, no sé si 37 años, no sé cuándo tendrá, pero estaba ya con edad bastante avanzada, y aún así el físico le respetó por eso, por cuidarse. Y teníamos en la cantera, teníamos como revulsivos o como posibles opciones, teníamos a Deulofeu, que sí, que al final no fue, pero un jugador en su momento muy interesante, Deulofeu. Teníamos a Adama Traoré, si mal no recuerdo, cuando debutó entró por Neymar en un partido de liga. Teníamos a Sandro y teníamos a Munir, como buenamente estaban ahí de la cantera. Vemos que teníamos aquí, incluso esto también se quedaría un poco corto, porque yo diría que faltaría otro Pedro, otro jugador en la delantera que te pueda solventar bien la papeleta. Pero es eso, tenemos yo veo, por ejemplo, esta plantilla, y lo único que de verdad recapacito y corrijo de todo lo que he dicho es el centro del campo, que me parecería que faltaría un jugador más de rotación. Pero me parece que esto es un plantillón. Me parece que es una plantilla y a mí lo que me parece esto es una plantilla que en su momento era una barbaridad, y que es cierto que cuando entraba, por ejemplo, tenías un partido que necesitabas ganar y veías a Mathieu, la mayoría, ¿no? Yo también me incluyo, la mayoría, joder, Mathieu, qué miedo, no me dan tanta seguridad, pongan a Jordi Alba. Que sí, que hay momentos en los que un jugador te chirría, pero o no te convence del todo, pero tienes que pensar, tienes que conocer. Yo también, tenemos que reflexionar a veces que cuando todo un colectivo funciona, un jugador, si es un 5, pasa a ser un 6, un 7. Un jugador, si es un 6, un 7, pasa a ser un 8, un 9, a nivel de rendimiento. Porque todo lo que le envuelve funciona bien. Es un engranaje, una máquina que funciona perfecto. O si no perfecto, muy, muy bien. Notablemente. Así que la próxima vez que tengamos un Eric, que tengamos un Ferran, que tengamos un Roberto, un Marcos Alonso, hay que ver que el resto acompañe, el resto sea... Y son jugadores de rotación, repito, los roles en el equipo también. Yo no puedo exigirle a un jugador que tiene un rol secundario como Sergio Roberto que juegue como Cafú, que tal, que no, que hay jugadores que tienen su rol, tienen su protagonismo, su cierto protagonismo en el equipo. ¿Por qué no? Pero me estás diciendo ahora que estos se limitan a estar ahí, a ocupar espacio. No, es gente que se compromete, gente que está contenta en el club, que el club está contento con ellos, y que sobre todo aportan, y lo más importante es que no intoxican. Porque esto también hay mucha gente que, no, pero la estrella del equipo, tal, no sé qué. A ver, yo entiendo que en el club hay estrellas, de hecho aquí las teníamos, la MSN, sin ir más lejos, Busquets, Iniesta, teníamos estrellas, Jordi Alba y Alves como en su momento creo que de los mejores laterales del mundo, o por lo menos junto a Carvajal y Marcelo en ese momento, o Álava y pocos más que recuerden ese entonces.
Pero es que teníamos eso, teníamos jugadores interesantes. Tenemos jugadores top y jugadores interesantes. Y es lo que hay que tener siempre en una plantilla. Que la plantilla no son 11 jugadores, no son 12. Tienen que ser muchos más. Tienen que ser unos 15, 16. Ahora que veo la plantilla pueden ser unos 15, 16. Y no tener todas las posiciones dobladas con... Porque yo a veces pienso, veo vídeos. He escuchado también al propio Guardiola diciendo para que alguien me diga, no, pero este siempre va con Guardiola. No, yo en esto creo que... Yo dudaría, yo tendría mis dudas. Más que nada porque él mismo también dice que lo más difícil es convencer a otros jugadores que no van a jugar, pero que merecen también. Pues a ver, aquí cuando me pides 22 jugadores para un sitio y luego no te quejas, pero dices que lo más difícil es decirle a la otra mitad que no van a jugar, mereciéndolo, pues ahí se cae un poquito. Por eso yo considero que lo suyo serían una plantilla de 16, 17 jugadores máximo así. Porque si tú quieres una plantilla con invento, por ejemplo, con Ter Stegen, con Neuer también, en el lateral diestro con Reece James y Trent Alexander-Arnold, y en medio quieres Araujo, Koundé, Van Dijk y tal, en lateral zurdo quieres a Davis, Balde y Álava, en el centro del campo quieres a Modric, y, Pedri, Gavi, Bellingham. Si quieres todas las posiciones en todos los 11, así puedo seguir hasta la delantera. Si quieres en todas las posiciones 2 jugadores fuertes en cada zona, vas mal. O no vas mal, el club va a ir mal. Porque va a generar incomodidad, va a generar mala actitud, va a generar disconformidad. Y es que no ganas con 22. Es que es imposible. En mi opinión es imposible. Siempre va a haber... De eso que en la fórmula que he propuesto... No que he propuesto yo. Eso ya el propio Barça, Luis Enrique, otros equipos lo han hecho. De tener 16, 17 jugadores así top. Bueno, le he sumado un poquito más. Pues... Incluso ahí va a haber jugadores que no estén contentos con los minutos. Tú imagínate con 22. Titularísimos. Es decir... No sé... O imaginaos, sin ir más lejos, en un equipo que tengas a Salah y a Messi, por ejemplo. O de 9 tengas a Lewandowski y Benzema. O en la banda zurda, en el extremo izquierdo, tengas a Mbappé y Vinicius. ¿Quién juega de los dos? Es que, a ver, necesitan minutos ambos. No puede, son jugadores incompatibles. Para mí, 2 jugadores del mismo nivel alto en un mismo equipo es muy difícil que sean compatibles. Y también cabe recalcar, que no lo he mencionado tanto en el vídeo, y creo que con esto voy a cerrar, es la importancia de tener un buen ambiente de grupo. Y tener, sobre todo, también otra cosa, un jugador polivalente. Como en este caso teníamos en esta temporada a Mathieu. En esta temporada teníamos como jugadores polivalentes a Mathieu, que podía jugar de lateral, zurdo y de central. A Mascherano, que podía jugar de central y de pivote. A Adriano, que podía jugar en ambos laterales. A ver, que sigo viendo. Teníamos aquí a Rafinha, que podía jugar tanto de interior como de extremo diestro. Y a ver qué puede haber por aquí más. A Pedro, que podía jugar por ambas bandas. Y ves, tienes versatilidad aquí. Tienes un equipo con versatilidad. Así que también habría que tener en cuenta la edad de los jugadores, en que o sea, hay muchas cosas que incluso no he matizado. Si os fijáis, llevo casi 20 minutos hablando de esto y me han faltado un montón de cosas por mencionar, como el tema de la edad, el tema de distribuir los minutos, el tema de las posiciones, funciones, características de cada uno, tal. Sin ir más lejos, si alguien tiene algún tipo de duda, el ejemplo que puede ver es el de la temporada pasada con Kessie y el Barça. Es un jugador que merecía muchísimo más jugar. Perdón, sonó la alarma. Es un jugador que merecía muchísimo más jugar, pero que con lo poquito que jugó tuvo sus momentos, tuvo su aportación, tuvo un golazo contra el Madrid que nos ayudó un montón. Tiene sus momentos. Cada jugador, Keita en su momento en el Barça de Guardiola también era un jugador importante. Era, por decirlo así, un Kessie, no por tipo de jugador, sino por función de entrar y tener también la importancia de tener diferentes perfiles, ¿no?, de jugador. Si la cosa se pone chunga, si no te sale lo que tú quieres, pues cambiar un poquito el esquema, no el esquema, sino la idea, un poquito cambiarla, un poquito, no te digo que de la nada vuelvas al autobús o vayas todos arriba, así, no. En situaciones críticas no sé, pero poco a poco tener esa consistencia. Bueno, eso es todo, que bueno, como sonó la alarma me tengo que ir a trabajar. Y bueno, es un tema largo, un tema incluso mucho más amplio de lo que te quiero comentar aquí.
Pero bueno, me quedo más contento de tener este tipo de contenido en el canal, este tipo de que más hablo, profundizo un poquito más de fútbol, incluso que no he profundizado tanto, si os fijáis lo he mencionado por encima, jugadores, y me daría para hablar una hora, incluso una hora y media de esto, o hacer una charla o un debate. Me daría para muchísimo rato. Así que eso es todo, que vaya muy bien y cuídense mucho, vean mucho fútbol y venga, que vaya todo bien.